Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Muy buen día, nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista con temas de interés nacional para usted. Esta mañana vamos a conversar sobre que el gobierno de la República busca poner en marcha un impuesto de seguridad para financiar equipo y movilización de la PNC. Para el efecto ya contamos en cabina de cristal con la presencia de los invitados, el licenciado Adolfo Alarcón, analista en temas de seguridad y justicia de ACIES, Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Licenciado Alarcón, bienvenido como siempre y gracias por atender a la invitación. Buenos días, muchas gracias. Y también nos acompaña el licenciado Lisandro Acuña, analista del IMNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado Acuña, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. El tema es sumamente interesante desde cualquier arista que se vea, incluso ya ha levantado polémica, ha generado diversos comentarios en relación a lo declarado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en el sentido de que se tienen algunas expectativas y dentro de esa alternativa se visualiza la creación de un nuevo impuesto en el tema de seguridad. Él indicaba en su declaración de la semana anterior que el destino sería para fortalecer proyectos de infraestructura crítica, para compra de armamento y equipo y para la inversión en tecnología, específicamente en cámaras de vigilancia. En ese sentido, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista, la lectura que usted le da, licenciado Alarcón, en el tema como analista en tema de seguridad. Muchas gracias. Pues para contextualizar un poquito el tema, quiero comentarle que nosotros hemos medido en ACIES cuánto gastan las empresas, por ejemplo, en el tema de seguridad privada y alrededor según la última encuesta, del 15% de los ingresos totales de las empresas en Guatemala se dedican al tema de seguridad. Considero que esta es una cantidad importante. Imagínese usted el 15% del total de los gastos se dedican al tema de delincuencia y a la seguridad. También quiero comentarle que este no es un tema nuevo, al menos en el ámbito latinoamericano hay otros ejemplos, como el ejemplo de Colombia, donde creo que ahí parte la idea durante el gobierno del expresidente Uribe. Precisamente se grabó a las grandes empresas, a los grandes capitales, con un impuesto para precisamente hacerle frente durante aquella época al combate al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera, en Colombia. Y al parecer, pues tuvo resultados positivos. En Guatemala tenemos algún antecedente de un impuesto que se haya establecido de manera extraordinaria para sufragar ciertas situaciones específicas, como el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz, que fue establecido en el año 2004 y tuvo una duración de 3 años. Es decir que esta idea de alguna u otra manera ha estado presente a nivel latinoamericano y a nivel nacional. Yo me quisiera referir brevemente entonces a qué posibles escenarios pudieran plantearse derivado de esta idea, como usted la denomina, porque hasta el momento no existe algo formal y que también podríamos complementar con la opinión del licenciado colega acá presente. Por ejemplo, el tema de la viabilidad política de esta idea. Recordemos que estamos prácticamente en campaña preelectoral, aunque de hecho no se haya convocado todavía, pero los partidos políticos ya están precisamente en una actividad intensa en ese sentido. La viabilidad social, ¿verdad?, de esta idea. Por supuesto, la viabilidad jurídica y un poquito también sobre el tema de la legitimidad, ¿verdad? En cuanto a la viabilidad política, pues un Congreso bastante complicado tendría que atender esta solicitud del Ejecutivo, porque corresponde al Congreso de la República el tema de la creación de los impuestos. Y a nivel social, pues bueno, una sociedad pues que es muy contraria, más la nuestra, al tema de creación de nuevos impuestos. Y donde, bueno, a pesar de que la idea pueda plantearse de gravar el capital de las empresas más grandes,
Yo no sé hasta qué punto ese costo se trasladaría o no se trasladaría hacia el consumidor final. Y el tema jurídico, pues bueno, que es lo que nosotros podríamos darle mayor análisis, por cuanto en Guatemala el sistema tributario está establecido para gravar el patrimonio de una persona, ya sea individual o jurídica, tanto desde el punto de vista de los ingresos, del consumo, como de la propiedad. Entonces creo que definitivamente esta idea, al materializarse en la creación de un impuesto, no podría ser un impuesto permanente. Debería de ser un impuesto totalmente temporal y extraordinario, por cuanto ya existen figuras impositivas que, como les repito, gravan todos esos aspectos del patrimonio de una persona. Y existe una prohibición constitucional de gravar 2 veces del mismo hecho. Entonces yo me quedaría aquí solamente planteándolo de manera general para también darle oportunidad aquí al colega. Interesante, licenciado Acuña, lo escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo con el licenciado Alarcón. También, mire, es preocupante porque hay que tocar un tema muy importante también, como lo es la recaudación fiscal. Tenemos que la Superintendencia de Administración Tributaria no ha llenado las expectativas en el cumplimiento de esa recaudación. Según los estudios que se han realizado en el instituto, el 40% que se genera del IVA realmente no está llegando a las arcas fiscales, y un 60% que se genera a través del ISR también se está quedando, bueno, en otras, en este caso podríamos decir en algo como privado, ¿verdad? Entonces no está llegando realmente a su destino. La creación de un impuesto, considero yo que ya, como lo indicó el licenciado, hay antecedentes. También tengo conocimiento que en El Salvador se implementa una idea así y tiene un fracaso. En el 2010 también, con el gobierno del presidente Álvaro Colón, se implementa la imposición de un impuesto de seguridad, a lo cual el sector empresarial se opone. Y pues había una razón muy lógica, que es la falta de transparencia, ¿verdad?, en la administración de los fondos públicos. Entonces, yo quiero hacer referencia a un análisis que hace Transparencia Internacional, donde Guatemala está calificado con una puntuación de 29, en grado de corrupción e impunidad. O sea, si en el país tenemos impunidad, si tenemos corrupción, yo creo que generar impuestos solo viene a perjudicar realmente a la población guatemalteca. Lo que se debe hacer es realmente hacer una reforma y canalizar los recursos que se obtienen de forma interinstitucional para el reforzamiento de las instituciones, principalmente en seguridad y justicia, ¿verdad? Entonces, aunado a ello, la iniciativa, como lo indica el licenciado, viene de Colombia. Entonces, Colombia usa una estrategia donde se forma una comisión con el sector empresarial y donde se involucra el gobierno y tiene la fiscalización de que esos fondos vayan destinados para lo cual fue creado el impuesto. Entonces, tenemos lo contrario en nuestro país. En nuestro país tenemos una cultura diferente, aunque Colombia también está en el puesto 36, ¿verdad? Y hay que tomar algo muy en cuenta, que en el 2012 Guatemala ocupó a nivel internacional el puesto 113 en corrupción, en uno de los países más corruptos. Con evaluación del 2013 sube 10 puntos a 123. Entonces, esto realmente demuestra de que se está pensando en la creación de un impuesto donde realmente no se tiene una planificación previa, ¿verdad? ¿A qué sector va a afectar esta imposición, ¿verdad?, de un impuesto? ¿Cómo sería la temática para la aplicación si realmente no se tiene una reforma policial que se ha venido hablando desde muchos años y que todavía no se ha concretizado? Entonces, en ese punto yo considero que lo fundamental es mejorar la recaudación. Tenemos problemas también en las aduanas. Ustedes saben perfectamente que no se ha logrado con la recaudación los altos índices de corrupción.
y realmente los desfalcos que se hacen del erario que se obtiene de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces esto también genera un déficit considerable y lógicamente pues las instituciones se ven agobiadas por la falta de recursos, pero yo considero que previo a pensar en un impuesto que realmente viene a afectar la economía de los guatemaltecos, que realmente hay altos índices de desempleo, el aumento de los comercios informales, esto viene a generar realmente un golpe duro para la población. Considero que aunado a ello, primero se debe de trabajar en el combate a la corrupción y a la impunidad y en la correcta aplicación de los fondos. Ahora bien, licenciado Alarcón, dentro de todo lo valioso que nos indicaba usted en su primera intervención, hay algo que nos llama la atención. Usted indicaba que la Constitución prohíbe una doble tributación. Sin embargo, consultados grandes empresarios, medianos y pequeños empresarios, indican que de hecho ante la incapacidad del Estado para brindar seguridad, ya ellos están sujetos a esa doble tributación por cuanto tienen que contratar seguridad privada. De hecho, así es. Y el Estado yo creo que ha sido un poco severo con el contribuyente, porque hay muchos casos de doble tributación, aunque no sea jurídica, pero sí económica. Por ejemplo, las importaciones están sujetas al IVA y la venta de los productos importados también está sujeto al IVA. Si bien es cierto, no hay identidad en los mismos sujetos, quienes son los que van a pagar el impuesto, pero es una misma actividad o un mismo producto, se paga dos veces al Estado. Hemos visto otros ejemplos que sí han sido incluso conocidos por la Corte de Constitucionalidad, como el tema de los pasajes aéreos, el tema de los hoteles, el impuesto al INGUAT, por ejemplo. Son casos que se repiten, donde el Estado grava dos veces al contribuyente, y eso sí es bastante inconveniente por cuanto el impuesto, a pesar de que es obligatorio, es una contribución que hace el ciudadano, ¿verdad?, para los fines del Estado. Sin embargo, también debe haber cierta mesura, cierto equilibrio en cuanto a la forma de gravar. Y en ese sentido, yo creo que regresando un poquito al ejemplo del impuesto extraordinario que yo le comentaba del año 2004, ese impuesto, las ganancias o la recaudación de ese impuesto fue acreditable al impuesto sobre la renta, precisamente para evitar la doble tributación. Y yo creo que la idea de este impuesto de seguridad debería de ir por el mismo camino, porque es que a la administración tributaria ya no le queda más que gravar, es que ya está todo grabado. Entonces, yo creo que tendrían que ser unos magos para sacarse de la manga alguna situación que no estuviera grabada, porque ya el Estado ya nos graba absolutamente todo. Entonces, en ese sentido sí creo que debería haber una acreditación, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, para evitar precisamente esa doble recarga, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Continuamos con el punto de vista de hoy sobre la iniciativa de gobierno que está analizando crear un impuesto de seguridad. Nos acompaña el licenciado Adolfo Alarcón, analista en tema de seguridad y justicia de ASIES, y el licenciado Lisandro Acuña, analista de IMNUSAC. Licenciado Acuña, en el tema presupuestario, algunos economistas que son muy rigurosos en el análisis indican que el origen de todos estos problemas radica en que no tenemos cultura de previsión, de planificación, por parte, por ejemplo, de las autoridades del gobierno encargadas de hacer los presupuestos anuales. No se mide la calidad del gasto, no se indica cada 4, cada 8, cada 12 meses cómo se gasta, no se priorizan los gastos, no se le indica a la población qué impacto o qué va a mejorar con un presupuesto. Hay que reconocer y hay que recordar que el Ministerio de Gobernación, que nos ocupa esta mañana, ha tenido incrementos en estos últimos años. El presupuesto actual es de... Ustedes me corrigen, por favor, si es incierta la cantidad, de 2.600 millones de quetzales. Y cuando en el mismo ministerio reconocen que tienen no sé cuántas patrullas tiradas porque no se pudieron utilizar, entonces viene la contraparte. La población dice, para eso quieren los impuestos.
Cuando la misma población ve que se incrementa el número de agentes policíacos, pero que la seguridad tiene resultados, índices pírricos en efectividad, entonces viene el cuestionamiento, ¿para qué quieren más impuestos? Sí, mire, el problema de la seguridad, aunado al problema financiero que se indica de que pues el presupuesto no alcanza, también hay que ser conscientes, hay problemas de orden interno, institucional, que deben de corregirse y que realmente han demostrado falencias y las siguen demostrando. Entonces, yo considero que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil tiene que hacerse, se ha hablado siempre de una refundación, una reestructuración de la Policía Nacional Civil, y que hemos visto que las mejoras no se han obtenido, no ha existido ningún cambio hasta la fecha. Entonces, se sigue con una política. Si bien hay que también reconocer que el Ministerio de Gobernación ha hecho los esfuerzos, y uno de los esfuerzos ha sido incrementar el número de policías, eso no significa que garantice dar la seguridad a la población, porque no solo hablemos de cantidad, sino hablemos de calidad, ¿verdad? Pero retomando el tema, en base a lo que usted me indicaba, considero de que primero se debe de atacar los problemas institucionales que se están viviendo, principalmente en el sistema de seguridad y de justicia. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de una corrección en este sentido? Es que realmente los fondos que se destinan a las instituciones y que no hay una equidad también, porque hablemos, por ejemplo, INASIF, que juega un rol importante, que es donde se hacen los peritajes para las pruebas y que el sistema de justicia se fortalezca, tenemos un debilitamiento en el presupuesto. Entonces, ¿cómo se va a canalizar el presupuesto que se destina a las instituciones? Y hemos visto de que muchas veces ese presupuesto se utiliza y se le da otro giro para otros destinos. Principalmente hablemos ahorita que estamos en un año preelectoral y que hay que ser honestos y hay que ser conscientes. Ahorita lo que interesa es el posicionamiento político y no pensar tanto en trabajar en seguridad, en mejorar, por ejemplo, las condiciones laborales, porque no solo hablemos de seguridad, hablemos de condiciones laborales que tenemos en nuestro país y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Entonces, aunado a ello, yo considero que la población tiene todo derecho de exigir en qué se está invirtiendo realmente lo que se tributa, ¿verdad? Cómo se está invirtiendo, y eso es una de las falencias que realmente se ha vivido últimamente en el país, porque ahí tenemos la Contraloría General de Cuentas. Tenemos un porcentaje altos, millones de quetzales, que realmente pues no se sabe en qué se han invertido, y muchas instituciones que se niegan a la fiscalización. Entonces, realmente esto crea un ambiente de desestabilización y desconfianza en la población guatemalteca, y lo que se indica pues no fomenta una cultura tributaria, porque realmente el guatemalteco no ve, ¿verdad?, los resultados, ¿verdad?, en las instituciones de las metas que se trazan. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos que, en comparación al año 2013, los índices de violencia en los primeros 3 meses han incrementado. Entonces, esto realmente desestabiliza a la población y no motiva para que realmente pues se puedan crear impuestos, ¿verdad? Principalmente pues de que sabemos perfectamente de que en Guatemala hay un porcentaje considerable de guatemaltecos que se dedican a la economía informal, y esto también genera pérdidas para el Estado, ¿verdad? No solo afecta tanto al guatemalteco porque no tiene una estabilidad laboral, y se ha demostrado que la micro y la pequeña empresa no superan los 2 años, ¿verdad?, de sostenimiento. Entonces, también este es otro flagelo que debe de trabajarse para poder fomentar el desarrollo en la población y con ello obtener ingresos, y que realmente esos ingresos sean canalizados a las instituciones, y el compromiso de las instituciones de ejercer sus funciones, ¿verdad?, asignadas tanto en las leyes de Guatemala como en la Constitución política. Licenciado Alarcón. Sí, totalmente de acuerdo con los comentarios del licenciado. Aunado a todos estos problemas que él ya muy bien puntualizó, porque tampoco se trata solamente de criticar las ideas. Yo le podría mencionar un tema que
si la administración tributaria se aboca a revisarlo, considero que podría obtener ingresos considerables que pudieran de alguna manera financiar estos proyectos que se tienen. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos ya ha realizado estudios sobre el tema de la ley de maquila. La ley de maquila es un sistema de privilegios, que creo que no lo podemos catalogar de otra manera, en donde se exonera de impuestos a las empresas que se dediquen a ciertas actividades, para ponerlo así más términos sencillos. Sin embargo, según estudios realizados, en este régimen están inmersas empresas que no tienen nada que estar haciendo ahí. Y las pérdidas para el Estado son enormes. Esta ley data de hace unos 10, 15 años, por lo menos. Entonces, imagínense usted todos los ingresos que se han perdido, que se han dejado de percibir, por simple y sencillamente otorgar privilegios a quienes realmente no los necesitan. Entonces, con aras o con ánimo de aportar un poco, pienso que esta debería ser un tema donde la administración tributaria debería de invertir mucho de tiempo y sus esfuerzos para poderlo revisar, porque es un tema que creo yo que amerita realmente una revisión profunda. Y otra recomendación sería en el sentido de tratar de no copiar, tratar de copiar modelos venidos de otros países, porque en esos países tuvieron éxito de acuerdo a la realidad social y al contexto cultural de esos países. No necesariamente tienen que ocurrir lo mismo en nuestro país. Porque, por ejemplo, en Colombia se conformó una comisión fuera del gobierno encargada de vigilar el tema de cómo se invertían en los recursos recaudados derivados de ese impuesto. Aquí ya se ha mencionado una comisión de notables o una comisión de personas de alguna manera reconocidas por su honorabilidad que pudieran hacer la misma tarea. Pienso que esto también puede implicar un obstáculo jurídico por cuanto estas personas no son funcionarios públicos y tampoco son cuentadantes del Estado. Entonces, ahí vendría también un problema en su aplicación, en la aplicación práctica de esta idea. Entonces, considero que habría que meditarlo muy bien por todos los problemas que puede esto acarrear, no solamente para el Estado, sino para el gobierno en sí y obviamente para la población, y revisar más adentro de la administración tributaria, de la casa, revisar más qué es lo que está ocurriendo al interior de la administración tributaria, donde yo estoy seguro que se pudieran corregir ciertos aspectos que pudieran originar recursos y que no necesariamente tienen que ir al tema de infraestructura, de comisarías, etcétera. Al menos yo lo invertiría más en el tema de prevención del delito, porque ¿de qué nos sirve llenar el país con comisarías, aumentar a 50,000 el número de efectivos de agentes de la Policía Nacional Civil, si nos va a rebasar el número de delitos? Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos en la prevención más allá de la represión. Interesante, sí, lo indicamos al principio de este programa de que el ministro no necesariamente se había centrado únicamente en la creación de este impuesto de seguridad, sino que había visualizado otras dos alternativas. Una de estas, la que usted menciona, de una readecuación presupuestaria para tratar de ver dónde se consiguen. Él indicaba que son de 3 a 4 millardos los que se necesitan. ¿Qué lectura le da usted a esto que indica el licenciado Alarcón, de que únicamente no se debe centrar uno en la crítica, sino que también en la propuesta, licenciado? Sí, claro, mire, totalmente de acuerdo con el licenciado. Hemos visto de que, por ejemplo, él mencionó el tema de las maquilas, que hay un estudio que se hizo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y donde pues prácticamente se ven muchos privilegios, ¿verdad?, que se dan, y eso pues refleja también el escape de la obtención del fondo para reforzar el fisco en el país, ¿verdad? Entonces, yo también estoy de acuerdo con el licenciado, y es un tema que iba a tocar ahorita, que en mi intervención él pues ya lo hizo. Realmente la prevención del delito es lo fundamental, ¿verdad?, aunado a la represión del delito, pero creo es que hay un efecto ahí que en la prevención del delito no se consuma. Entonces, ahí es donde la población empieza a creer que realmente los resultados son positivos, porque los índices estadísticos disminuyen.
pero en la represión del delito se comete el delito y es una estadística más. Entonces, por eso es que los resultados en la población no se ven. Entonces, eso es la falta, genera una falta de credibilidad también institucional, aunque no se diga que no se está trabajando, los esfuerzos se están haciendo. Es muy notorio, ICEFI hace un estudio y Guatemala invierte en prevención del delito, principalmente en la juventud, que es uno de los temas primordiales y realmente que es la parte de la población más vulnerable, el 4.3% del Producto Interno Bruto. Y Guatemala únicamente está invirtiendo aproximadamente el 4%, son los países de Centroamérica que menos invierten, siendo Costa Rica uno de los que invierte más en programas sociales que van dirigidos a la juventud, para fomentar el desarrollo, para que el joven se ocupe en actividades productivas, que es otro de los factores que incrementa esta situación. Otro tema que quiero indicar, licenciado, es que parte de los ingresos que se obtienen de la recaudación fiscal, hay que considerar la deuda pública que se tiene y el destino que se tiene del pago de servicios de la deuda pública, de intereses, de comisiones y amortizaciones de capital. Entonces, yo considero que como guatemaltecos ya no queremos más endeudamientos. Lo que queremos en Guatemala es que realmente se haga como usted lo indicaba, una reestructuración interinstitucional y que realmente las instituciones como la SAT, que hay que reconocer, el licenciado lo dijo también, está haciendo su mayor esfuerzo, ¿verdad? Una política, una reforma fiscal que no haya cumplido con las expectativas, ¿verdad? Uno de los problemas es de que ahora al guatemalteco ya no le interesa hacer una planilla, presentar una planilla, ¿verdad? Entonces ahora tenemos el problema de que la SAT está fiscalizando a las empresas para evitar esa evasión de impuestos, pero entonces ¿tiene la SAT la cobertura suficiente a nivel nacional para fiscalizar a las empresas? Porque si bien usted va a comprar un producto, si usted no pide su factura, no se la da. Hay empresas que no, hay negocios, comerciantes, empresarios que no emiten la factura si no se pide. Entonces el guatemalteco ya no tiene esa motivación de hacer una planilla, de sentarse un par de horas y trabajar, simplemente no le interesa ya la obtención de una factura. Entonces eso también hay que considerarlo, de que las reformas que se han hecho no han cumplido con las expectativas. Creo que realmente son problemas de fondo que hay que corregir, y que Guatemala es un país que realmente es muy rico y con mucha producción, con mucha materia, con mucho personal que tiene ganas de trabajar y de aportar al país, pero creo que también es importante la concientización por parte del gobierno, de las autoridades que nos representan, de realmente aumentar el combate a la impunidad y a la corrupción, porque ese es el problema principal, la evasión fiscal que se tiene, ¿verdad? Entonces esos privilegios creo yo que ya no se deben de dar, sino que debe de aplicarse el cumplimiento de la ley, principalmente en las obligaciones fiscales y en materia de seguridad y de justicia, de forma equitativa para todos los guatemaltecos. Licenciado Alarcón. Pienso que el tema de la planilla que comentaba el licenciado fue un error tremendo de la última reforma fiscal que se hizo. Como bien decía el licenciado, a nadie le interesa pedir la factura porque sencillamente no va a poder acreditar ese IVA a su ISR. Así de sencillo. Pero son decisiones que a veces se toman de manera apresurada y sin planificación también. Y regresando un poquito al tema de la prevención del delito. Me parece que el tema de prevención es algo que lamentablemente no vende políticamente. Es un producto que no tiene mucho comercialización a nivel de los electores. Y eso creo que tiene una razón. Los mayores índices de violencia se dan en zonas urbanas del país. Y principalmente en la capital. Y las personas de la capital lo que esperan son resultados rápidos, porque el índice de violencia es tal que las personas ya no pueden esperar 5 o 10 años a que se haga algo, necesitan resultados inmediatos, y lo inmediato es cámaras de seguridad, lo inmediato es más policías, es decir, lo que se ve, lo que se puede palpar.
Pero la prevención es algo que no se puede palpar de la misma manera, porque son políticas a mediano, a largo plazo. Ese es un problema, pienso yo, importantísimo, porque entonces distraemos los recursos que pudieran ser invertidos en otro tipo de políticas en lo coyuntural, en lo del día a día, que no digo que sea malo, pero no es lo que va a resolver ni a mediano, ni a corto plazo, ni a largo plazo el problema. Otro tema que creo que es importante en cuanto al tema presupuestario que ya se mencionaba es la configuración del presupuesto. Yo creo que en la configuración del presupuesto ahí nos damos una idea, los ciudadanos, de cuáles son las prioridades del Estado. Si no estoy mal, y ustedes me pueden corregir, 60% o alrededor del 60% se dedica al gasto de funcionamiento. Es decir, eso es simple y sencillamente mantener a la burocracia estatal. Me parece que esa cifra es exagerada. El 60% de un presupuesto dedicado simplemente a funcionamiento, eso no puede ser. Y se quedó corto porque supera ese 60%. Imagínese usted entonces. El otro 20% alrededor es para el pago de deuda, que ya comentamos acá que estamos llegando a un límite peligroso en el tema de deuda, donde si seguimos endeudándonos vamos a entrar en una situación en la cual el Estado ya no va a poder hacerle frente al pago de los intereses y podríamos llegar a extremos como otros países, Argentina, por ejemplo, en el pasado. Y un 20% que queda es para la inversión social. Y de ese 20%, ¿cuánto se pierde en el tema de corrupción? Que también ya mencionaba el colega. Entonces, la realidad es que desde la concepción misma del gasto del Estado, ahí vemos realmente una total incoherencia y un desajuste completo en cuanto a la visión que se tiene. Porque si eso no cambia, si esa visión de lo que el Estado invierte, y al final de cuentas, la inversión lo que refleja son prioridades. Y entonces ahí nos damos cuenta nosotros los ciudadanos que la prioridad del Estado o del gobierno es mantenerse a sí mismo. Y yo creo que esa no es ni por asomo la función del Estado. No, para eso no creamos nosotros al Estado. No se organizó el Estado para que nosotros lo mantengamos, sino para que cumpla ciertos fines, como lo son la seguridad y la justicia, por ejemplo. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Estamos conversando con el licenciado Adolfo Alarcón, analista de Seguridad y Justicia de Así Es, y el licenciado Lisandro Acuña, analista del INUSAC. El tema sobre que el gobierno analiza crear un impuesto de seguridad. Licenciado Acuña, la pregunta puntual en este momento sería, de no aprobarse la iniciativa tal y como la estaría estudiando el Ministerio de Gobernación, Finanzas y el gobierno en su conjunto, ¿hacia dónde iríamos en el tema de seguridad en los 2 años que faltan para culminar el presente gobierno? Mire, yo considero que prácticamente la recaudación que el país obtiene con el cumplimiento de las obligaciones que todos los guatemaltecos tenemos, fiscales, pues es una recaudación considerable. Lo que realmente hay que darle dirección es a la aplicación correcta de los fondos que se obtienen. La población no ve frutos, no ve resultados, ¿verdad? Entonces, si bien tenemos una cultura de que realmente queremos obtener a veces resultados a corto plazo, los problemas que se afrontan en el país no son de corto plazo, son de largo plazo, y ya muchos gobiernos han pasado. El problema también es que se ha seguido con el mismo sistema político, con los mismos lineamientos, y si bien han existido cambios, esos cambios no han ido focalizados para garantizar el bien común, como lo establece la Constitución política, a la ciudadanía, sino que realmente ha ido para ciertos intereses.
de carácter político y de carácter privado. Entonces, realmente los porcentajes que se indicaban, si se pudieran revertir Guatemala, tuviéramos una Guatemala totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, creo que el país, como lo indicó el licenciado, está llegando a la cúspide, ¿verdad? A grados totalmente llegando a los límites con los endeudamientos que se están teniendo, aproximadamente ahorita 280 millones de dólares. Yo le pregunto si la construcción de una carretera es la solución a los problemas que Guatemala está viviendo, ¿verdad? Y eso no compensa el gasto que se va a generar y que repercute en la población, ¿verdad? Entonces, el sistema de seguridad y justicia en Guatemala se ha visto realmente superado por el crimen organizado, y es que también hay que ser conscientes que el crimen organizado y el narcotráfico ha logrado penetrar las instituciones del Estado. Entonces ahí es donde se manejan los altos índices de corrupción, ¿verdad? Y donde realmente se dan mucha evasión fiscal, que es otro de los problemas que ya lo argumenté que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces creo que realmente debería de hacerse un análisis y una reforma estructural en materia de fiscalización. La Contraloría General de Cuentas vemos que es limitada para la fiscalización, ¿verdad? Entonces no es posible que en Guatemala existan instituciones que van desde la negación de información que se cataloga como pública, porque es otra forma de cómo el guatemalteco puede medir realmente los resultados y en cómo se están invirtiendo los recursos. Entonces hay limitación al acceso a la información, y si se da la información no es congruente. Entonces todos esos factores vienen a crear un grado de desequilibrio y de desconfianza en la población guatemalteca, y aunado a ello considero que la Contraloría se debe de fortalecer, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que es la institución encargada de la fiscalización. Es que si hablamos de fiscalización, hablamos de transparencia. Entonces las instituciones se ven obligadas a realmente darle el destino correcto a los fondos, pero si no existe fiscalización, esto lo que hace es debilitar el sistema fiscal y aumentar y fortalecer la corrupción, y que ese dinero que se obtiene de todos los guatemaltecos que pagamos nuestros impuestos sean utilizados hacia otros destinos, ¿verdad? Para intereses personales, para intereses políticos, y bien lo reiteramos, es un año preelectoral donde realmente se focaliza el interés, ¿verdad?, en continuar en el poder o de hacer las alianzas correspondientes para que se siga un lineamiento político en Guatemala. Entonces considero que Guatemala es un país que obtiene recursos suficientes, pero lo que sí debe de dársele es una correcta aplicación y una correcta administración. Licenciado Alarcón. Es fundamental establecer entonces en qué se gasta. Yo creo que esa es la pregunta que habría que hacerse, porque coincido con el colega, pues, los recursos son suficientes. El problema es en qué se están gastando los recursos. Insisto nuevamente, hay que hacer una revisión a lo interno, no solamente de la administración tributaria. Yo creo que va a llegar un punto en que el país entero va a tener que plantearse una revisión, pero absoluta y profunda, de sus instituciones y su forma de Estado, de su organización política, porque sencillamente no se ve un camino claro, una visión de país, a pesar de los esfuerzos que a nivel privado y algunas a nivel de gobierno se han realizado. Son esfuerzos insuficientes, y las demandas sociales crecen día a día, año con año, y lo que vemos es un panorama bastante complicado en todo sentido. Y considero que es esencial lo que comentaba también el colega, el tema del sistema político. Mientras el sistema político en Guatemala no cambie su estructura, es muy poco lo que se puede hacer. ¿Por qué? Sencillamente porque el sistema de partidos políticos y el sistema político son los que tienen en sus manos prácticamente
las instituciones, tanto de justicia, de seguridad, las instituciones en materia económica, las instituciones del Estado prácticamente dependen del sistema político. Y tenemos un sistema político que lamentablemente no es democrático. Es muy difícil acceder al sistema político. La participación de la ciudadanía se limita única y exclusivamente cada 4 años a emitir un voto. Sin embargo, al interno de las organizaciones políticas no se ve una apertura, no se ve una democratización, todo lo contrario. Ya se ha dicho mucho, en muchas ocasiones, que los partidos políticos son prácticamente empresas privadas, donde existe un dueño y el dueño es el que manda. Mientras eso no cambie y mientras tampoco en la administración pública tengamos una ley de servicio civil que realmente se aparte del tráfico de influencias y se enfoque más en los méritos y en la profesionalización del servidor público, tampoco podemos esperar muchos resultados de las instituciones, porque al final de cuentas las instituciones están conformadas por personas y esas personas no son capaces ni son idóneas para desarrollar sus funciones, entonces no podemos esperar buenos resultados. Y realmente el desarrollo económico y el desarrollo social de un país depende mucho de sus instituciones. Y mientras eso no ocurra en Guatemala, realmente el panorama es bastante complicado. Interesante. Y usted lo indicaba, licenciado Acuña, con meridiana claridad. Todavía hay mucha polémica, hay mucho descontento por la aprobación de este préstamo para la construcción de una carretera, que ciertamente es importante, ¿verdad?, para ser más competitivos, para el desarrollo social, para el crecimiento económico. Pero cuando se ve que es la bicoca de 2.240 millones de quetzales en los que se endeudan los guatemaltecos, uno se pregunta, ojalá que de igual manera el Congreso de la República de urgencia nacional hubiese aprobado un préstamo de esta magnitud para el tema de seguridad, que es prioridad en relación al tema de una carretera. Por supuesto, y aquí toquemos temas importantes. Por ejemplo, tenemos el tema de seguridad, usted lo indicó, el tema de justicia, tenemos el tema de salud, de la generación de empleo, ¿verdad? Tantos temas que realmente están agobiando a la población guatemalteca y donde realmente los fondos no están siendo canalizados correctamente para dar un fortalecimiento y con ello dar una respuesta de manera institucional para sufragar las necesidades de los guatemaltecos. Yo le voy a poner un ejemplo. Se crea la ley anticorrupción que tiene tres ejes fundamentales. Es el combate al enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia, como lo mencionaba el colega, y el cobro ilegal de comisiones. Entonces, tenemos un decreto que realmente no se aplica. Entonces, ¿de qué nos sirve estar creando decretos si no hay voluntad política para su aplicación? Y hablemos de que el sistema de justicia tiene limitaciones, y ya lo decía el licenciado Alarcón, estoy totalmente de acuerdo, tenemos un sistema totalmente politizado, donde las elecciones de estas autoridades dependen del Congreso de la República. Y esto permite que se den condicionamientos y que se limite la libertad, la independencia, principalmente de los jueces y de los magistrados en la correcta aplicación y justa aplicación de la justicia. Entonces, si no existe la voluntad política realmente de cumplir lo que establece el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República, que el Estado se crea, ¿verdad?, para garantizar a sus ciudadanos la justicia, la seguridad, la paz y el bien común. Es un bien generalizado. No se crea un Estado con fines políticos que vayan a sufragar necesidades de carácter personal o de interés personal. Entonces, creo que realmente, si no se cambia esa temática en el sistema político en Guatemala, si no se garantiza realmente la verdadera independencia institucional en la administración de la seguridad y la justicia, si no se fortalecen las instituciones encargadas de la fiscalización para una mejor, para que la población guatemalteca esté informada de en qué se están invirtiendo los recursos que se obtienen de los impuestos, creo que realmente el sistema siga igual y no
no se ve, ¿verdad?, que el sistema vaya a mejorar y que realmente los resultados sean los que realmente lo que la población guatemalteca espera. Entonces considero que ya es tiempo de tener voluntad política, de cambiar el sistema y de que realmente se trabaje, porque aquí hay un problema, ¿verdad? Guatemala ha sido demasiado pacífica en comparación con otros países, pero todo tiene su límite y puede llegar también al límite en que realmente la sociedad exija realmente la rendición de cuentas por parte del Estado. Y aunado a ello, pues los conflictos que tenemos en el interior del país, donde realmente no se escucha la voz del ciudadano, no se respetan los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso también crea una desestabilización y la falta de credibilidad por parte del Estado en dar respuestas concretas y positivas e integrales a la población de los guatemaltecos en la problemática que se está viendo actualmente social. Su punto de vista final, licenciado Alarcón, lo escuchamos. Gracias. Pues yo considero que lo que se necesita realmente es un nuevo liderazgo, ¿verdad?, en el país. Yo creo que no podemos seguir en la misma ruta. Se necesita realmente un cambio radical, y las cosas se pueden hacer. Yo pienso que sí se pueden hacer bien, pero definitivamente hay que renovar los liderazgos en el país, y especialmente que esos liderazgos tengan una visión incluyente de país. Deberíamos de abandonar las décadas de políticas públicas que únicamente han beneficiado a un pequeño grupo, a intereses muy particulares, y pensar realmente en la mayoría. Yo creo que todos nos beneficiaríamos, todos, y hablo del sector privado, público, etcétera, si las condiciones sociales mejoraran en el país, si se fortaleciera más por ejemplo, el poder adquisitivo de los guatemaltecos, si existiera un mercado interno más fuerte, todos nos beneficiaríamos, las empresas, los profesionales, es decir, todos los ciudadanos. Si al país le fuera bien, yo creo que todo nos iría bien, no necesariamente porque se realicen políticas públicas en beneficio de las mayorías se va a perjudicar a las minorías. Eso creo que es una idea que deberíamos también de dejar atrás, porque creo que no es cierto. Y bueno, yo creo que ese sería el mensaje, ¿verdad?, que realmente las cosas se pueden hacer, se pueden hacer bien y se pueden cambiar, pero si también hay un cambio en las personas y principalmente un cambio en la visión de lo que queremos. Si queremos continuar con una visión únicamente elitista o clasista, pues los resultados no van a mejorar. Si le damos un cambio a esa visión y la transformamos en una visión de país y de una visión más general de un bien común, creo que las condiciones pueden mejorar y nos van a favorecer a todos. A nuestros invitados, las gracias por lo valioso de sus puntos de vista. A usted también las gracias por la atención. La invitación cordial para mañana, cuando sean las 8:30 y de nuevo enfoquemos un tema de nuestra actualidad.